¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que un simple gesto puede tener en la vida de alguien? ¿En el impacto que un acto de bondad puede causar y cómo puede transformar destinos enteros? Esta es la historia de Marina, una mujer que vivió al límite de la desesperanza, enfrentando enormes desafíos, hasta encontrar una mano amiga que cambió todo. Pero lo que sucedió después te sorprenderá de una manera que jamás imaginaste. Rodrigo, un viejo amigo de la infancia, vio a Marina en un momento de vulnerabilidad. Ella, una madre soltera que cargaba el peso de las pérdidas y la soledad, parecía estar en una lucha interminable. Pero lo que él hizo por ella va más allá de cualquier cosa que hayas oído. Un gesto de amistad, empatía y transformación que no solo salvó una vida, sino que trajo esperanza a muchas otras mujeres que, como Marina, necesitaban una oportunidad para empezar de nuevo. Esta es una invitación para que te sumerjas en una historia de superación, de reconocimiento, sobre todo, de amor al prójimo. Si alguna vez te has sentido solo o conoces a alguien que estaba pasando por dificultades, esta historia te tocará profundamente. Prepárate para emocionarte, inspirarte y, quién sabe, encontrar el poder que tú también tienes para transformar la vida de alguien. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos emocionantes que hemos preparado para ti. Rodrigo nació en una casa sencilla, con paredes de ladrillos expuestos y techos de barro que, en las noches de lluvia, parecían cantar una melodía melancólica. Creció en un barrio donde las calles eran de tierra, los niños corrían descalzos y los vecinos compartían más que palabras, compartían esperanza. La vida nunca fue fácil, pero Rodrigo tenía algo que nadie podía arrebatarle, la sonrisa en el rostro y el corazón lleno de sueños. Entre todos los niños del barrio, había una que era especial para Rodrigo, Marina. Se conocieron cuando aún estaban aprendiendo a caminar y desde entonces nunca más se separaron. Marina tenía una sonrisa tan brillante que podía iluminar los días más nublados, y para Rodrigo, ella era como un rayo de sol en su vida. A pesar de tener tan poco, siempre encontraban formas de divertirse. Hacían cometas con periódicos viejos e improvisaban balones de fútbol con medias rellenas de plástico. Rodrigo y Marina inventaban aventuras en las que eran héroes de tierras lejanas, navegando por mares imaginarios o enfrentando dragones que surgían de las sombras de los árboles. Su mundo no tenía límites, porque la imaginación era el mayor tesoro que poseían. Marina tenía el don de ver el lado bueno de las cosas. Si el almuerzo era solo arroz con huevo, ella decía, «Mira, parece un banquete real». Y Rodrigo, siempre contagiado por su entusiasmo, respondía, «Y nosotros somos los reyes de este castillo». Muchas veces, el castillo era el viejo árbol en el patio de la casa de Marina, donde pasaban horas conversando sobre cómo sería el futuro. Cuando uno de ellos obtenía algo especial, siempre lo compartían. Un día, Marina apareció con una manzana roja que su madre había conseguido. En lugar de comerla sola, corrió hacia Rodrigo. «Mitad para ti, mitad para mí», dijo con una sonrisa. Rodrigo se emocionó tanto que guardó el hueso, prometiendo que, cuando crecieran, plantarían juntos un manzano para que nunca les faltara comida. También compartían sueños. Marina quería ser maestra, pues creía que enseñar era como plantar semillas de cambio. Rodrigo quería ser ingeniero, aunque no entendía bien lo que eso significaba. «Quiero construir cosas grandes», decía, «casas, puentes, tal vez castillos de verdad». Marina siempre reía y respondía, «Y yo voy a enseñarles a los niños a vivir en esos castillos». Pero no todo era diversión. En los días difíciles, cuando faltaba dinero o cuando la tristeza parecía apoderarse de ellos, se apoyaban mutuamente. Marina tomaba la mano de Rodrigo y le decía, «Todo va a estar bien, ¿sabes por qué? Porque nos tenemos el uno al otro». Esas palabras eran como un abrazo en el corazón de Rodrigo, y él creía. No importaba lo gris que fuera el día, siempre encontraban una forma de hacer que el sol apareciera. Los años pasaron, pero la amistad entre Rodrigo y Marina seguía siendo inquebrantable. Sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El barrio podía ser humilde, las condiciones difíciles, pero esa amistad era un tesoro que ni el tiempo ni las adversidades podían robar. Y, en el fondo, sabían que estaban plantando algo más grande que sueños. Estaban construyendo una historia de lealtad, amor y esperanza.
Rodrigo nunca imaginó que el día en que Marina le diría adiós llegaría tan pronto. La noticia llegó como un viento fuerte, de esos que arrancan las hojas de los árboles. Marina y su madre se irían del barrio. Su madre había conseguido un empleo en otra ciudad, algo raro y valioso para rechazar. Aunque entendían el porqué, ninguno de los dos estaba preparado para separarse. El día de la despedida, el sol parecía más caliente, y el suelo de tierra parecía aún más duro bajo los pies de Rodrigo. Se arrastró hasta el patio de Marina, donde ella lo esperaba junto a una maleta desgastada, que no solo llevaba su ropa, sino también los pocos sueños que había logrado empaquetar. Marina tenía los ojos rojos, sujetando una pequeña muñeca que Rodrigo había hecho para ella con retazos y trozos de madera. ¿Realmente te vas?, preguntó él, con la voz temblorosa. Marina asintió, tratando de sonreír, pero no pudo contener las lágrimas. No quiero ir, Rodrigo, pero no tengo opción. Rodrigo sintió el pecho apretado. Quería decir algo que la hiciera quedarse, pero sabía que eso era imposible. En lugar de eso, hizo lo que pudo, tomó sus manos y la miró profundamente a los ojos. Te prometo, Marina. Un día voy a volver por ti. No importa dónde estés, te encontraré. Y cuando eso suceda, te ayudaré a tener la vida que siempre soñaste. Marina, entre sollozos, apretó sus manos con fuerza. ¿Lo prometes? No me olvides, Rodrigo. Jamás te olvidaré. Ni a ti, ni a nuestros planes. Se quedaron allí, de manos entrelazadas, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. El viejo árbol que siempre había sido su castillo parecía escuchar la promesa. Incluso el viento parecía haberse silenciado, respetando ese momento. Cuando llegó la hora, Marina subió al carroza que la llevaría hasta la estación. Su madre agradeció a Rodrigo con una mirada amable, pero llena de prisa. Marina se giró una última vez para despedirse, mientras las lágrimas caían libremente por el rostro de ambos. Rodrigo corrió detrás de la carroza por unos metros, gritando: «Te lo prometo, Marina. Te encontraré». Marina saludaba frenéticamente, tratando de guardar esa imagen de él en su memoria como un tesoro. Cuando la carroza dobló la esquina y desapareció, Rodrigo se quedó parado durante mucho tiempo, mirando el vacío. En su pecho sentía una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que no sería fácil, pero la promesa que le había hecho a Marina ahora era su mayor razón para luchar. En los días que siguieron, Rodrigo comenzó a soñar aún más alto. Cada tarea que realizaba, cada aprendizaje, lo hacía con Marina en mente. Se repetía a sí mismo, como un mantra: «Voy a cumplir mi promesa». Eso era lo que lo mantenía firme, incluso en los días más difíciles, incluso cuando la nostalgia de Marina parecía insoportable. En ese momento, Rodrigo no sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que algún día encontraría a Marina de nuevo. Y cuando ese día llegara, estaría listo para honrar cada palabra dicha bajo el viejo árbol que guardaba los secretos de su amistad. Después de que Marina se fue, Rodrigo sintió un vacío profundo. Pero ese vacío pronto dio paso a algo aún más fuerte: el deseo de cambiar su vida y cumplir la promesa que había hecho. Sabía que el único camino para lograrlo era estudiar. Así comenzó su jornada de esfuerzo y determinación. Todas las mañanas, incluso antes de que saliera el sol, Rodrigo ya estaba de pie. Tenía que entregar periódicos en las casas del barrio antes de ir a la escuela. Con una bicicleta vieja que crujía con cada pedalada, cruzaba las calles de tierra, enfrentando el frío y la lluvia sin quejarse. Cada entrega era un pequeño paso hacia su sueño. En la escuela, Rodrigo siempre era el último en salir del aula. Mientras los demás corrían a jugar, él se quedaba allí, sumergido en los libros prestados de la biblioteca. Sabía que el conocimiento era la clave para abrir las puertas de un futuro mejor. Incluso cuando los ojos le ardían de cansancio o cuando el hambre lo apretaba, persistía. Recordaba a Marina y la promesa que había hecho. Eso era lo que lo motivaba. Después de la escuela, el día de Rodrigo aún estaba lejos de terminar. Trabajaba como repartidor para un pequeño mercado local. Cargaba cajas pesadas y entregaba bolsas llenas de víveres a los vecinos. Cada moneda que ganaba la guardaba cuidadosamente. Parte iba para ayudar a su familia, que luchaba por sobrevivir, y la otra la reservaba para comprar material escolar o, cuando podía, un libro usado.
A pesar de la rutina agotadora, Rodrigo siempre encontraba tiempo para estudiar. Por la noche, bajo la débil luz de una lámpara improvisada, se inclinaba sobre los cuadernos. Muchas veces, se quedaba dormido allí mismo, con el lápiz aún en la mano, pero al día siguiente despertaba decidido a continuar. Su madre, aunque preocupada por el exceso de esfuerzo de su hijo, admiraba su dedicación. «Vas a llegar lejos, hijo», le decía mientras le servía un plato de sopa aguada. Rodrigo también contaba con la ayuda de un maestro llamado don Jorge, quien veía en él un talento especial. Siempre que podía, don Jorge se quedaba después de clase para ayudarlo con matemáticas, una asignatura en la que Rodrigo tenía dificultades. «No te rindas, chico. Grandes cosas te esperan», le decía el maestro, animándolo a continuar. Hubo días en que el desánimo lo invadía. Rodrigo veía a sus amigos jugando, viviendo sin tantas responsabilidades, y se preguntaba si estaba perdiendo su niñez. Pero, en esos momentos, cerraba los ojos e imaginaba el futuro. Se veía graduado, con una profesión que le permitiría ayudar a su madre, quizás reencontrar a Marina. Esa visión era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Rodrigo empezó a destacarse en la escuela, ganándose el respeto de maestros y compañeros. Fue invitado a participar en una feria de ciencias, donde presentó un proyecto sencillo pero creativo que había armado con materiales reciclados. Fue aplaudido de pie, por primera vez, sintió que quizás realmente estaba en el camino correcto. Rodrigo no tenía todo lo que quería, pero tenía algo que pocos poseían, una voluntad inquebrantable. Cada día de trabajo duro, cada noche mal dormida, cada cuaderno rayado era un ladrillo en la construcción de un sueño que, para muchos, parecía imposible. Sabía que el camino era largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso. Después de todo, tenía una promesa que cumplir. Rodrigo nunca olvidaría el día en que su vida comenzó a cambiar de verdad. Estaba en el mercado donde trabajaba como repartidor, apilando cajas y organizando estanterías, cuando un hombre entró pidiendo información. Era un cliente nuevo, vestido de manera simple, pero con una postura que transmitía confianza y atención. Su nombre era Augusto, un ingeniero jubilado que había decidido pasar un tiempo en la ciudad pequeña, lejos de la agitación de las metrópolis. Mientras Rodrigo lo ayudaba a encontrar algunos productos, el hombre no pudo evitar notar lo educado y curioso que era el joven. Rodrigo no solo lo asistió con simpatía, sino que también hizo preguntas sobre los productos que compraba, tratando de aprender algo nuevo. Augusto quedó impresionado. «Te gusta aprender, ¿verdad, chico?», le preguntó con una sonrisa. Rodrigo, un poco tímido, asintió. «Aprender es lo único que nadie puede quitarnos», respondió, sorprendiendo a Augusto. Desde ese día, Augusto comenzó a ir al mercado con más frecuencia, siempre conversando con Rodrigo. Poco a poco, fue descubriendo más sobre el joven, sus estudios dedicados, su rutina agotadora y, sobre todo, su determinación de lograr un futuro mejor. Rodrigo hablaba de sus sueños con tanta pasión que era imposible no creer en él. Un día, mientras Rodrigo hacía otra entrega en la casa de Augusto, el ingeniero lo invitó a entrar. «Quiero mostrarte algo», le dijo, conduciéndolo a una pequeña oficina. Era un espacio simple, pero lleno de computadoras, libros técnicos y equipos electrónicos. Augusto contó que, aunque ya estaba jubilado, seguía trabajando en algunos proyectos de tecnología. «Sabes, Rodrigo, veo en ti algo especial. No es solo inteligencia, es perseverancia. Eso es raro. ¿Has pensado en trabajar con tecnología?». Rodrigo se quedó sin palabras por unos segundos. Siempre tuvo curiosidad por las computadoras y la tecnología, pero pensaba que ese mundo estaba demasiado distante de su realidad. «Yo nunca pensé que podría. No sé casi nada sobre eso», admitió. Augusto sonrió. «Y para eso están los mentores. Quiero darte una oportunidad, Rodrigo. Una pasantía conmigo. Aprenderás todo lo que necesitas. Pero tienes que dedicarte, porque no será fácil». Los ojos de Rodrigo brillaron. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si un portal hacia un nuevo mundo se hubiera abierto justo frente a él. Sin pensarlo dos veces, aceptó. En los días siguientes,
Rodrigo comenzó su nueva rutina. Después de la escuela y del trabajo en el mercado, iba a la casa de Augusto para aprender. Al principio, todo parecía muy complicado. Había términos técnicos que nunca había escuchado, programas que parecían verdaderos enigmas. Pero, como siempre, no se rindió. Augusto era paciente y sabía cómo hacer que las enseñanzas fueran interesantes, siempre relacionándolas con cosas cotidianas de Rodrigo. Poco a poco, el joven comenzó a dominar los conceptos básicos de programación, entender cómo funcionaban los sistemas e incluso crear pequeñas soluciones para problemas que Augusto le presentaba. Estaba maravillado con ese mundo y, aún más, con la posibilidad de ser parte de él. Por su parte, Augusto estaba cada vez más impresionado con Rodrigo. No solo eres un buen alumno. Tienes algo que no siempre se enseña, la capacidad de resolver problemas con creatividad, elogió el mentor una noche de trabajo. La oportunidad de oro que Augusto le ofreció a Rodrigo no era solo una pasantía. Era la oportunidad de creer que lo imposible podía hacerse realidad. Y Rodrigo lo sabía. Se dedicaba como nunca, poniendo toda su energía, no solo para aprender, sino para honrar la confianza que Augusto había puesto en él. Esta nueva fase en la vida de Rodrigo reavivó su esperanza y al mismo tiempo lo acercó aún más a su gran objetivo: construir un futuro en el que pudiera cumplir la promesa hecha a Marina. Con cada nuevo aprendizaje, sentía que estaba un paso más cerca de alcanzar sus sueños. Rodrigo nunca olvidaría el momento en que su vida dio un giro definitivo. Después de años de dedicación, aprendiendo junto a su mentor Augusto y trabajando incansablemente para transformar ideas en realidad, decidió que era hora de arriesgar. Inspirado por su propio viaje y las dificultades que había vivido, Rodrigo comenzó a imaginar una solución que podría cambiar la vida de muchas personas. La idea surgió de una simple observación. Recordaba las largas filas en los mercados del barrio donde creció y lo difícil que era para las personas, especialmente las de bajos recursos, optimizar su tiempo y dinero. Pensando en esto, Rodrigo tuvo una idea innovadora: una aplicación que ayudaría a las personas a encontrar los mejores precios de productos esenciales, mostrando ofertas, promociones y permitiendo incluso compras colectivas para ahorrar más. Con el apoyo de Augusto y usando los conocimientos adquiridos, Rodrigo comenzó a desarrollar el proyecto. Las noches eran largas, el trabajo agotador y muchas veces dudaba de sí mismo. Sin embargo, cada vez que se sentía cansado, recordaba a Marina, su promesa y las personas que, como él, luchaban por sobrevivir con dignidad. Eso lo motivaba a seguir adelante. El lanzamiento de la aplicación fue modesto. Rodrigo tenía poco dinero para invertir en marketing, por lo que contó con la ayuda de amigos y familiares para difundir la novedad. También se encargó de ir personalmente a mercados, ferias y pequeñas tiendas para explicar cómo funcionaba la plataforma. La gente quedó encantada con la simplicidad y la practicidad de la herramienta. En pocos meses, el boca a boca hizo que la aplicación ganara tracción. Rodrigo apenas podía creer que, en menos de un año, su aplicación se había convertido en un éxito. Recibió propuestas de inversores interesados en expandir la idea, pero, fiel a sus raíces, estableció una condición: el propósito de la aplicación nunca se vería comprometido. Quería que las personas más simples siguieran beneficiándose de ella. Con el crecimiento del negocio, Rodrigo fue invitado a eventos y conferencias para contar su historia. Se convirtió en un ejemplo de cómo la determinación y el esfuerzo pueden cambiar vidas. Pero, a pesar del reconocimiento, su esencia no cambió. Se encargó de reinvertir parte de sus ganancias en su comunidad, creando programas de becas, ayudando a pequeños emprendedores y financiando proyectos sociales. Un día, mientras visitaba el barrio donde creció, Rodrigo se detuvo frente al antiguo mercado donde había trabajado como repartidor. Todo parecía más pequeño ahora, pero los recuerdos seguían tan vivos que sintió un nudo en la garganta. Fue allí donde conoció a Augusto, donde su determinación fue puesta a prueba y donde sus sueños comenzaron a tomar forma. Mientras miraba el mercado, escuchó una voz familiar. Era Marina. No se veían desde hacía años, pero fue como si el tiempo no hubiera pasado. Marina, que ahora era profesora, lo abrazó emocionada. Rodrigo le contó todo lo que había sucedido desde que se despidieron. Ella, a su vez, compartió su propia historia de superación. Ambos rieron, lloraron y recordaron los días difíciles de la infancia.
Ese día, Rodrigo se dio cuenta de que, a pesar de toda la riqueza que había conseguido, el verdadero tesoro estaba en las conexiones que había mantenido. Había cumplido su promesa, había construido un futuro mejor para sí mismo y estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Rodrigo seguía creciendo en el mundo de los negocios, pero su mayor legado no era el dinero ni la fama. Era la prueba de que, con determinación, apoyo y fe, era posible transformar los sueños en realidad sin olvidar de dónde venía y quién lo había ayudado a llegar hasta allí. A pesar de todo el éxito que había alcanzado, algo perturbaba a Rodrigo. Tenía lo que muchos llamarían una vida perfecta, una empresa multimillonaria, una casa lujosa con vista al mar y la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Pero, cuando caía la noche y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, sentía un vacío que el dinero y el prestigio no podían llenar. Rodrigo solía sentarse en la terraza de su mansión, con una taza de café en las manos, mirando el horizonte mientras su mente vagaba. Pensaba en Marina, en sus risas de la infancia y en la simplicidad de aquellos días. Recordaba los juegos en el patio de tierra, los sueños compartidos mientras miraban las estrellas y, sobre todo, la promesa que le hizo el día en que ella se mudó. Este pensamiento lo perseguía como una brisa que se negaba a desaparecer. Rodrigo había trabajado tanto para alcanzar el éxito que, en el proceso, perdió contacto con la esencia de quién era. Su empresa creció, sus responsabilidades aumentaron y aunque de vez en cuando recordaba a Marina, nunca encontró tiempo para buscarla. Ahora, en el silencio de su soledad, esa promesa parecía una deuda emocional que aún no había saldado. Un día, durante una reunión con inversionistas, Rodrigo notó algo peculiar. Mientras todos hablaban sobre números, estrategias y crecimiento, él simplemente no sentía entusiasmo. Asentía con la cabeza, pero su mente estaba en otro lugar. Era como si esa vida, que tanto había soñado construir, ahora pareciera carecer de propósito. Al final de la reunión, uno de los inversionistas elogió su trayectoria, diciendo: «Tienes todo, Rodrigo. Debe ser una sensación increíble, ¿verdad?». Él respondió con una sonrisa educada, pero en el fondo sabía que eso no era verdad. Cuando llegó a casa esa noche, Rodrigo abrió un viejo baúl donde guardaba recuerdos de su infancia. Entre los objetos encontró una pequeña fotografía, él y Marina, con los rostros sucios de tierra y sonrisas tan grandes que parecían iluminar el mundo. Sostuvo la foto por un largo tiempo, sintiendo una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Fue en ese momento cuando entendió lo que le faltaba. No se trataba de ganar más dinero o expandir sus negocios, se trataba de reconectarse con lo que realmente importaba. Había cumplido su promesa de crear un futuro mejor para él mismo, pero ¿había hecho lo mismo por Marina? ¿Estaría ella bien? ¿Aún se acordaba de él? Estas preguntas resonaban en su mente, haciéndole imposible ignorarlas. Rodrigo se dio cuenta de que todo el lujo y el éxito que había acumulado no podían llenar el vacío de una promesa no cumplida. Decidió entonces que tenía que hacer algo al respecto. Era hora de encontrar a Marina, de honrar su palabra y, quién sabe, encontrar el propósito que tanto había buscado. Era una noche fría y lluviosa, y el cielo parecía desmoronarse sobre la ciudad. Rodrigo conducía lentamente por las calles mojadas, inmerso en sus propios pensamientos. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era casi hipnótico, pero algo en su corazón estaba inquieto, como si el destino intentara susurrarle algo. Había pasado las últimas semanas reflexionando sobre su vida, sobre Marina y sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Mientras se detenía en el semáforo, algo llamó su atención. En la acera, una figura femenina sostenía un pequeño paraguas que apenas lograba protegerla a ella y a las dos niñas a su lado. Las niñas estaban acurrucadas, abrazándose para mantenerse calientes, mientras la mujer hacía todo lo posible por mantenerlas secas. Rodrigo observó la escena, sintiendo un nudo en el pecho. Había algo en esa mujer que parecía inexplicablemente familiar. El semáforo se puso verde, pero él dudó. Era como si sus instintos le gritaran que no siguiera adelante. Estacionó el coche un poco más adelante y regresó a pie, con un paraguas en la mano. Al acercarse, pudo escuchar a las niñas quejándose en voz baja, mientras la mujer trataba de calmarlas con palabras suaves, aunque la preocupación era evidente en su voz. «Disculpa, ¿necesitas ayuda?», preguntó Rodrigo,
con su voz cargada de genuina preocupación. La mujer se giró lentamente hacia él. Sus ojos estaban cansados, pero había una ternura en ellos que lo dejó paralizado. Fue entonces cuando notó: su rostro, aunque marcado por el tiempo y las dificultades, era el mismo que había guardado en su memoria durante tantos años. Era Marina. Rodrigo se quedó sin palabras, mientras Marina lo miraba, tratando de reconocer quién era ese hombre tan interesado en ayudarla. Fue solo cuando él dijo, casi en un susurro, «Marina», que los ojos de ella se abrieron con sorpresa. «¿Rodrigo? No puedo creer que seas tú», respondió Marina, su voz temblorosa tanto por emoción como por el frío. El mundo pareció detenerse en ese instante. Por un momento, ninguno de los dos sabía qué decir. Rodrigo miró a las niñas, luego volvió la mirada a Marina, y su corazón se apretó. Sabía que la vida de ella no había sido fácil, pero verla en esa situación era más doloroso de lo que había imaginado. «Súbete al coche conmigo. Por favor, déjame ayudarles», insistió, su voz cargada de determinación. Marina dudó, pero, mirando a las niñas, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Rodrigo abrió la puerta del coche para ella y las niñas, asegurándose de que estuvieran cómodas. Durante el trayecto, el silencio entre ellos era casi ensordecedor, pero cargado de tantas preguntas no formuladas. Cuando llegaron a la casa de Rodrigo, las invitó a entrar y les ofreció toallas calientes y algo para comer. Mientras Marina ayudaba a las niñas a acomodarse, Rodrigo la observaba, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Después de tantos años, allí estaba ella, la amiga que nunca olvidó. Y aunque el reencuentro no fuera como él lo imaginaba, sabía que había una razón para que ese encuentro sucediera de esa manera. Esa noche, mientras Marina descansaba finalmente y las niñas dormían profundamente, Rodrigo se sentó solo, mirando por la ventana y reflexionando. Sabía que el destino había puesto a Marina en su camino nuevamente, y esta vez no dejaría que la oportunidad pasara. La promesa que hizo tantos años atrás estaba más viva que nunca, y estaba decidido a cumplir cada palabra de ella. Rodrigo apenas podía creer lo que sus ojos veían. Mientras Marina acomodaba a las dos niñas en el sofá de su sala, él la observaba en silencio, tratando de procesar el momento. El destino realmente tenía una forma curiosa de actuar. Esa mujer frente a él no era solo una desconocida buscando ayuda, era Marina, la amiga de la infancia que alguna vez fue la razón de tantos de sus sueños y promesas. Él recordaba vívidamente a la niña de ojos brillantes y sonrisa cálida que lo acompañaba en todas las aventuras de su niñez. Ahora, sin embargo, el brillo había dado paso a marcas de cansancio, y la sonrisa parecía perdida en medio de la dura realidad. Marina ya no era la chica llena de sueños, era una madre que claramente llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Rodrigo se sentó a su lado, aún en silencio, tratando de encontrar las palabras correctas. Quería preguntar tantas cosas, pero al mismo tiempo sentía que debía escuchar primero. «Marina, ¿eres tú?», dijo finalmente, su voz baja, casi como si temiera romper la magia de ese reencuentro. Marina lo miró y, por un breve instante, sus ojos brillaron con algo que él reconocía. Era ella, sin duda. A pesar de las dificultades grabadas en su rostro, todavía había en ella la misma esencia que él conocía tan bien. «Soy yo, Rodrigo». Su voz salió temblorosa, una mezcla de sorpresa y emoción. «Pero tú, mírate. Estás tan diferente, tan exitoso. No sabía si te reconocería si alguna vez nos encontráramos de nuevo». Rodrigo movió la cabeza, su expresión mezclando tristeza y determinación. «Marina, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a este punto?», preguntó con cuidado, tratando de no parecer invasivo, pero incapaz de ocultar su preocupación. Ella suspiró profundamente y comenzó a contar. Marina se había mudado a otra ciudad con su madre, como él recordaba. Pero la vida no había sido amable con ellas. Después de perder a su madre siendo joven, Marina tuvo que abandonar los estudios para trabajar y sobrevivir. Se casó joven, esperando construir una vida mejor, pero el matrimonio terminó en abandono y sufrimiento, dejándola sola con dos niños pequeños que criar. Desde entonces, fue una batalla diaria para mantener a la familia. Mientras Marina hablaba, Rodrigo sentía un nudo formarse en su garganta.
Recordaba la promesa que había hecho años atrás de que algún día la ayudaría, y ahora se preguntaba cómo había dejado pasar tanto tiempo sin cumplir su palabra. Se dio cuenta de que el vacío que sentía, incluso con todo el éxito, era justamente por la ausencia de algo verdadero, de alguien que realmente importaba. Y esa persona estaba allí, frente a él, necesitando ayuda. Marina, no puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte una cosa, nunca más te dejaré enfrentar esto sola. Su voz era firme, cargada de emoción. Marina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por más que intentara ser fuerte, la idea de no tener que cargar todo sola por primera vez en años era casi abrumadora. Esa noche, mientras los niños dormían tranquilos en la habitación de huéspedes, Rodrigo y Marina hablaron durante horas. Él quería saberlo todo, los desafíos que ella había enfrentado, los sueños que aún tenía y cómo él podría ayudarla a reconstruir su vida. Para él, ese reencuentro no era solo una coincidencia, era una oportunidad de redención, una chance de finalmente cumplir la promesa que lo había acompañado desde niño. Y allí, en medio de esa conversación emocionante, Rodrigo se dio cuenta de que no solo Marina lo necesitaba. Él también la necesitaba, para reconectarse con quien realmente era y para encontrar un propósito que fuera más allá de cualquier éxito material. Rodrigo estaba sentado en la mesa de la cocina, aún procesando el reencuentro con Marina. El aroma del café fresco llenaba el ambiente, pero nada podía suavizar el impacto de las palabras que acababa de escuchar. Marina, su amiga de la infancia, estaba frente a él, contando una historia que parecía sacada de uno de esos dramas que veía en la televisión, pero que ahora era la realidad desnuda y cruda. Después de que mi madre murió, Rodrigo, todo se salió de control. Comenzó Marina, con la voz temblorosa, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Tenía solo 17 años. Pensé que podía con todo, ¿sabes? Pero fue más difícil de lo que imaginaba. Rodrigo la escuchaba atentamente, los ojos fijos en los de ella. Sentía el peso de cada palabra, cada pausa, como si pudiera ver los momentos desplegarse en su mente. Dejé la escuela para trabajar. Mi madre tenía algunas deudas, y tenía que pagar todo antes de que nos echaran de casa. Fue entonces cuando conocí al padre de los niños. Él parecía la respuesta a mis problemas. Rió amargamente, un intento de esconder el dolor. Nos casamos demasiado rápido. Pensaba que juntos podríamos enfrentarnos a todo. Rodrigo movió la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. Marina continuó. Al principio, parecía que todo iba a salir bien. Pero cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, él se dio por vencido. La palabra salió como un susurro, cargada de resentimiento. Un día, simplemente se fue. Sin aviso, sin explicación. Y ahí estaba yo, sola con 2 niños pequeños, sin trabajo y sin nadie a quien pedir ayuda. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Recordaba a la chica llena de vida que compartía sueños con él en los días de su niñez. Ahora, ella era una mujer marcada por luchas que él apenas podía imaginar. Lo intenté, Rodrigo. Lo intenté todo. Trabajé como limpiadora, cociné para otras familias, incluso vendí dulces en la calle. Pero parecía que el mundo entero estaba en mi contra. Marina pasó las manos por su cabello, como si quisiera arrancar los recuerdos dolorosos junto con el gesto. Perdí nuestra casa. Pasé noches en refugios, noches en la calle. Hubo momentos en que no tenía nada para darle a mis hijos, nada más que promesas de que las cosas mejorarían. Hizo una pausa, respirando profundamente, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. Rodrigo no sabía qué decir. El peso del silencio parecía gritar en sus oídos. Me sentía tan culpable, continuó Marina, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cada noche, antes de dormir, le pedía a Dios una respuesta. Preguntaba por qué todo esto estaba pasando. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Pensaba que no merecía una respuesta. Rodrigo tomó sus manos con firmeza, como si quisiera transferirle toda la fuerza que tenía. Marina, nunca estuviste sola. Dios siempre escuchó tus oraciones, y tal vez yo sea parte de la respuesta que pediste. Marina lo miró, sorprendida por sus palabras. Por primera vez esa noche, un destello de esperanza cruzó su rostro cansado.
Rodrigo sentía una mezcla de culpa por no haberla buscado antes y determinación para compensar el tiempo perdido. Sabía que ese momento era más que un reencuentro. Era un llamado, una invitación para honrar la promesa que hizo tantos años atrás. Y esta vez no iba a fallar. Rodrigo miró a Marina y a sus dos hijos con una determinación renovada. La lluvia afuera parecía haber cesado, pero el peso de la noche todavía flotaba en el aire, cargado de emociones. Sabía que tenía que hacer algo, y tenía que actuar rápido. Ya no se trataba solo de promesas hechas en la niñez, se trataba de salvar vidas, de dar una nueva oportunidad a aquellos que, durante tanto tiempo, habían sufrido en silencio. Con una sonrisa suave, miró a los niños, que observaban todo con ojos grandes y curiosos. Estaban cansados, sucios, pero aún así, había algo en ellos, una esperanza silenciosa de que algo bueno pudiera suceder. Rodrigo, más que nunca, quería ser ese algo bueno. Marina, dudó por un momento, como si estuviera pensando en sus palabras. Quiero que vengan a mi casa. No es muy grande, pero es un comienzo. Ya no pueden vivir así. Marina lo miró, los ojos hinchados de tanto llorar, pero había algo más allí ahora. Era una mezcla de alivio e incredulidad. Quería creer, pero por tanto tiempo pensó que el mundo la había abandonado. Ahora, una mano se extendía hacia ella. Y era la mano de alguien que, en el fondo, nunca la había olvidado. Rodrigo, no sé qué decir, balbuceó Marina, las palabras escapando como si no pudiera procesarlas. Nunca imaginé que esto podría suceder. Rodrigo se acercó a ella, con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que pasaban por su mente. No necesitas decir nada, Marina. Sé lo que estás pensando. Yo solo. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Solo sé que no puedo dejar que esto continúe. Te mereces más. Tus hijos merecen más. Se giró hacia los niños, que estaban allí a su lado, quietos, pero con los ojos brillando, como si también intentaran entender lo que estaba sucediendo. Rodrigo se agachó frente a ellos, poniéndose a su altura. Hola, chicos. Soy Rodrigo. Sé que debe ser extraño, pero quiero que sepan que ahora están a salvo. Vamos a un lugar donde tendrán todo lo que necesitan. No los voy a dejar en la calle otra vez. Está todo bien. Los niños lo miraron y algo en sus ojos cambió. Era una confianza cautelosa, pero era confianza, y Rodrigo sintió que su corazón se apretaba. Sabía que las cicatrices no desaparecían de la noche a la mañana, pero esto era un comienzo. Marina lo miró, las palabras aún escapándose de ella, pero sus ojos lo dijeron todo. Sabía que esa era una oportunidad que nunca podría desperdiciar. Sabía que, por más que hubiera intentado levantarse sola, el peso era demasiado para cargarlo sin ayuda. Vamos, Rodrigo, respondió finalmente Marina, su voz ahora firme, con un destello de esperanza. Vamos a tu casa. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa tensa, consciente de que este momento era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Tomó las manos de Marina, que estaban frías de tanto tiempo expuesta al viento y la lluvia. Con un gesto suave, las calentó, y en ese simple toque se hizo una promesa, no la dejaría más. Miró a los niños, que ahora ya se acercaban, observando con curiosidad lo que el futuro les deparaba. Era como si, en ese preciso momento, el destino hubiera dado un paso definitivo, y Rodrigo supiera que su vida, de alguna manera, nunca más sería la misma. No sé cómo va a suceder todo esto, pero, juntos, lo vamos a lograr, dijo, con una confianza silenciosa que parecía emanar de su ser. Este es el comienzo de una nueva historia. Salieron del lugar donde el pasado parecía estar atrapado, en busca de algo mejor. No sería fácil, lo sabía, pero juntos, ahora, se tenían el uno al otro. Y, lo más importante, tenían una oportunidad. La oportunidad que Rodrigo, durante tantos años, había prometido. Las horas pasaron rápidamente, como si el tiempo se hubiera estirado, permitiendo que Rodrigo y Marina se perdieran en sus recuerdos. El sonido de la lluvia, ahora suave, parecía crear un escenario casi mágico, envolvente, mientras estaban allí, conversando y recordando los días de infancia que habían compartido, tan distantes, pero aún tan vivos en sus mentes.
Rodrigo estaba sentado en la sala de estar, mirando a Marina con una expresión suave. Ella estaba en el sofá, con los niños ya dormidos en una cama improvisada en la esquina de la sala. La luz suave de la lámpara parecía reflejar la serenidad que ambos buscaban, pero también el peso de todo lo que habían vivido. ¿Recuerdas ese árbol viejo al fondo de nuestro barrio?, preguntó Rodrigo, con una sonrisa nostálgica en el rostro. ¿Dónde nos escondíamos para jugar, incluso con la lluvia? Marina sonrió con una mirada distante, casi como si el tiempo hubiera retrocedido, hacia esos momentos de simplicidad y risas, cuando las preocupaciones parecían lejanas, casi inexistentes. «Claro que lo recuerdo», respondió ella, su voz suave pero llena de cariño. «Siempre me decías que algún día seríamos dueños de ese pedazo de tierra, que construiríamos algo grandioso allí. Y yo te creía, Rodrigo». Él rió suavemente, tocándose la punta de la nariz con los dedos, como si tratara de recordar exactamente cómo imaginaba el futuro. «Yo también lo creía. A veces, aún me pregunto cómo sería». Pero entonces, al mirar a Marina, algo cambió. Una ligera tristeza invadió sus ojos. Él podía ver el dolor escondido detrás de su sonrisa. Era una sonrisa sincera, pero había algo más, algo que ella no necesitaba decir para que él lo supiera. La vida de Marina no había sido fácil, mucho menos como ella había imaginado en esos días despreocupados. «Marina, cuéntame. ¿Cómo fue?», preguntó Rodrigo, con la voz cargada de un peso gentil que expresaba su necesidad de entender. Marina suspiró profundamente, como si intentara encontrar fuerzas para revivir los momentos que preferiría olvidar. Estaba allí, ahora segura, en un lugar donde los recuerdos podían ser revividos sin miedo, pero el dolor de todo lo que había pasado aún parecía fresco. «Después de que mi madre falleció, la vida se volvió una pesadilla», comenzó ella, su voz vacilante, pero decidida a contar la historia que tanto tiempo había guardado para sí misma. «El padre de los niños, él no aguantó. Pensé que, juntos, podríamos superar el dolor. Pero me dejó, y la vida comenzó a desmoronarse. Perdí el trabajo, vendí todo lo que tenía para mantener la casa, y todo se fue apagando poco a poco». Rodrigo, que escuchaba con atención, sintió su corazón apretarse. Sabía que Marina había enfrentado dificultades, pero nunca imaginó que fuera tan difícil, tan doloroso. La imagen de ella, siempre tan fuerte y llena de vida, ahora parecía frágil y rota. «No sabía qué hacer», continuó Marina, su voz quebrándose ligeramente. «Y aún así, no podía derrumbarme. No frente a mis hijos. Luché, Rodrigo. Luché tanto, pero cada paso parecía llevarme más abajo». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras no eran suficientes. Las promesas vacías no podían curar el sufrimiento que ella había vivido. Pero había algo que sí podía hacer, y lo sentía con fuerza, un deseo de cambiar todo para ella. «No mereces todo esto, Marina. Nunca lo mereciste», dijo él con firmeza, las palabras saliendo más fuertes de lo que imaginaba. Marina lo miró, los ojos brillando con una mezcla de gratitud y dolor. Sabía que él hablaba desde lo más profundo de su corazón, pero la herida era demasiado profunda. El dolor no se borraba con palabras, pero sabía que, en su vida, ahora había algo diferente. Algo que la hacía creer nuevamente que podría existir una salida para lo que parecía interminable. «Lo sé», respondió ella, con una leve sonrisa triste. «Pero, a veces, la vida tiene esa manera de ponernos a prueba, ¿no es así? De hacernos dudar de todo». Rodrigo sintió el peso de sus palabras, como si estuvieran compartiendo algo más que una simple conversación. Estaban compartiendo una parte de sus almas, revelando sus debilidades y sus fuerzas. Y en ese momento, Rodrigo supo que las cosas tenían que cambiar. Ya no podía mirar a Marina y ver el dolor en sus ojos sin hacer algo real, sin actuar para cambiar su realidad. «Vamos a cambiar esto, Marina. Te lo prometo. Encontraremos un camino mejor. Para ti, para los niños, para todos nosotros», dijo Rodrigo, con una confianza renovada que parecía venir de un lugar profundo dentro de él. Se quedaron en silencio por un momento, permitiendo que la esperanza comenzara a crecer nuevamente entre ellos.
El pasado había sido cruel, pero el futuro era algo que aún podían construir, juntos. Y mientras los recuerdos de la infancia llenaban la habitación, había una sensación de que, finalmente, un nuevo capítulo comenzaba para ambos. Un capítulo lleno de dolor, pero también de sanación, sobre todo, de una amistad que nunca se rompió, ni siquiera por los vientos más fuertes de la vida. Rodrigo sintió que, finalmente, el momento de actuar había llegado. Cuando miró a Marina y sus niños, supo que estaba ante algo que iba mucho más allá de una simple ayuda. Quería ofrecerle una oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir todo lo que había perdido. No se trataba solo de la nueva casa, ni del empleo, se trataba de darle la dignidad de una nueva vida, algo que ella nunca más tuviera que pedir o depender de nadie para lograr. El primer paso fue conseguir un hogar. No solo una casa cualquiera, sino un lugar acogedor y seguro, un espacio donde Marina y sus hijos pudieran sentirse en paz, lejos de los recuerdos de todo lo que habían enfrentado. Rodrigo buscó, investigó y encontró una casa simple, pero llena de potencial. Una casa con paredes sólidas, ventanas que dejaban entrar la luz del sol y un pequeño jardín, pero lleno de posibilidades. Sabía que ese lugar sería la base para el nuevo comienzo de Marina. «Es tuya, Marina. Hice todo lo que pude para que esto sucediera», dijo Rodrigo, entregando las llaves de la casa, con los ojos llenos de emoción. Sabía que eso no era solo una casa, sino un símbolo de renovación. Para Marina, esas llaves significaban un futuro. Marina miró las llaves en sus manos, una mezcla de gratitud e incredulidad apoderándose de ella. Nunca imaginó que algún día tendría algo que fuera realmente suyo de nuevo, que tuviera estabilidad y seguridad. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía las llaves, pero sus ojos brillaban con una esperanza que no sentía desde hacía años. «No sé cómo agradecerte, Rodrigo», murmuró ella, con la voz quebrada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Nunca pensé que vería un día como este. Yo no sé qué decir». Rodrigo sonrió suavemente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y empatía. Sabía que las palabras no eran suficientes. No estaba allí solo para ofrecerle un refugio físico, sino para devolverle la confianza y la sensación de pertenencia que ella había perdido. «No tienes que decir nada, Marina», respondió él tranquilamente, su tono lleno de amabilidad. «Quiero que te sientas en casa. Aquí, tú y tus hijos tendrán la oportunidad de ser felices de nuevo». Pero la ayuda no terminó allí. Rodrigo sabía que para que Marina realmente tuviera un nuevo comienzo, necesitaba más que una casa. Necesitaba atención médica, algo esencial para que se recuperara tanto física como emocionalmente del tiempo difícil que había enfrentado. Y además, un empleo digno, para que pudiera levantarse por sí sola, sin depender de la ayuda de nadie. Él se puso en contacto con médicos de confianza, asegurándose de que Marina y los niños tuvieran el seguimiento que necesitaban. Programó consultas, exámenes y se aseguró de que el tratamiento comenzara lo más rápido posible. Sabía que su salud era la base de todo. Al mismo tiempo, Rodrigo utilizó su red de contactos para ayudar a Marina a conseguir un empleo. No un trabajo cualquiera, sino algo adecuado a su potencial y que la hiciera sentirse realizada. Buscó un puesto en una empresa que valorara a las personas, un lugar donde Marina pudiera crecer, aprender y sentirse respetada. Y así fue como consiguió que comenzara a trabajar en una pequeña empresa de atención al cliente, donde podía usar sus habilidades de comunicación, algo que siempre había tenido. La noche en que Marina comenzó su nuevo trabajo, Rodrigo se sentó en su propia casa, mirando la pantalla de su computadora. Sintió un profundo orgullo, como si hubiera cumplido una misión importante. Sabía que para ella, este primer paso sería decisivo. Un trabajo simple no cambiaría todo de una vez, pero era el inicio de una transformación. Marina ahora tenía la oportunidad de ser quien siempre fue, pero de una manera nueva. Sin los miedos, sin la inseguridad, sin las preocupaciones constantes sobre el mañana. Finalmente estaba en un lugar donde podía respirar sin preocuparse por el peso de la supervivencia. Al saber que ella se dirigía a su primer día de trabajo, con la cabeza en alto y una tímida sonrisa en el rostro, Rodrigo se sintió satisfecho, pero no completo. Sabía que lo más importante aún estaba por venir. El camino de Marina sería largo y lleno de desafíos, pero él creía en ella. Sabía que,
Con el tiempo, ella se recuperaría, no solo por la ayuda que estaba recibiendo, sino por la fuerza que siempre tuvo dentro de sí, la misma fuerza que, cuando era niña, había compartido con el bajo el viejo árbol del barrio. Mientras tanto, Marina miraba hacia el futuro con una mirada renovada. El dolor aún estaba allí, pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo con él. La vida, que antes parecía una lucha interminable, ahora comenzaba a parecer un viaje de esperanza, y todo esto era posible gracias al gesto de un amigo, que no solo ofreció ayuda, sino también la oportunidad de reempezar. Rodrigo, por su parte, se sentía realizado, pero sabía que la verdadera ayuda no estaba en las cosas que podía dar, sino en lo que ayudaba a Marina a recuperar dentro de sí misma. Y eso, él sabía, era el mayor regalo que podía ofrecer. Lo que parecía un simple gesto de ayuda, poco a poco, transformaba la vida de Marina y sus hijos de manera profunda e irreversible. Después de años de luchas diarias, noches sin dormir preocupada por el mañana y un camino marcado por pérdidas y sufrimiento, Marina comenzó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba: la esperanza. Con el apoyo constante de Rodrigo, la vida de Marina fue cambiando en pequeños, pero significativos pasos. La casa que él le proporcionó no era solo un refugio físico, se convirtió en la base de un nuevo comienzo. Poco a poco, Marina empezó a sentirse más segura, más confiada. Ella había sabido desde el principio que necesitaba ser fuerte por sus hijos, pero ahora, con la ayuda de Rodrigo, también estaba descubriendo su propia fuerza. Cada día que pasaba, sentía como si una cortina de niebla se estuviera disipando. Comenzaba a respirar con más facilidad, sin el peso constante de la angustia. Pero, sobre todo, lo que más le daba fuerzas era la sonrisa de sus hijos. Pequeños, pero tan llenos de energía y alegría, estaban creciendo en un ambiente de cariño, estabilidad y seguridad. Una transformación que ni Marina podría haber imaginado. El primer paso importante fue la escuela. Rodrigo sabía lo crucial que era que los niños tuvieran una educación para construir un futuro prometedor. Sin dudarlo, ayudó a Marina a inscribir a sus hijos en una escuela de calidad. Para ella, eso fue como abrir una puerta a un mundo de oportunidades que antes parecía tan lejano, pero ahora estaba al alcance. Los niños, que antes tenían que lidiar con la dura realidad de la pobreza, ahora estaban en un ambiente donde podían aprender, crecer y, sobre todo, soñar. Marina, viendo la alegría en los rostros de sus hijos al regresar de la escuela, sintió un alivio inmenso. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de proporcionar algo tan simple, pero tan valioso para ellos. Sabía que la educación sería la clave para un futuro diferente. Un futuro en el que sus hijos no tendrían que enfrentar las dificultades que ella vivió. Las tardes, que antes estaban llenas de preocupaciones y luchas para encontrar qué comer, ahora eran más ligeras. Marina se dedicaba al nuevo trabajo que Rodrigo le había conseguido, un empleo digno que, aunque simple, le proporcionaba un orgullo inmenso. Comenzó a sentir nuevamente que podía construir algo para sí misma, algo que fuera suyo. Y, al mismo tiempo, veía a sus hijos ir bien en la escuela, con los ojos llenos de curiosidad y la mente abierta para aprender. Las conversaciones alrededor de la mesa estaban llenas de risas y planes para el futuro. Marina nunca imaginó que podría volver a tener esa paz. Rodrigo, siempre presente, seguía siendo una figura esencial en este nuevo capítulo de la vida de Marina. No era solo un amigo, sino un verdadero mentor. La apoyaba con consejos, ayudaba a mantener la motivación alta y siempre reforzaba la importancia de nunca rendirse. Veía en ella a una mujer fuerte, que tenía una resiliencia impresionante, capaz de superar cualquier obstáculo. Y, a medida que pasaban los meses, Rodrigo se sentía orgulloso al ver cómo Marina se transformaba en alguien que tomaba las riendas de su vida, que iba más allá de las dificultades del pasado. Pero el verdadero milagro no estaba solo en la casa nueva, ni en el empleo que ahora tenía. Estaba en lo que Marina, con el apoyo de Rodrigo, logró construir por dentro, una nueva visión de sí misma. Ella había perdido todo en el pasado, pero al recibir ese apoyo, recuperó la confianza en su capacidad de ser alguien importante, no solo para sus hijos, sino para ella misma. Y cuando sus hijos comenzaron a traer a casa las primeras buenas calificaciones, Marina sabía que estaba haciendo lo correcto. Sentía, de alguna manera, que ellos estaban cumpliendo un ciclo que ella no pudo vivir, pero que les estaba transmitiendo, un ciclo de crecimiento, aprendizaje y, sobre todo, esperanza.
El día en que sus hijos recibieron el certificado de finalización de un curso extracurricular fue uno de los más emocionantes para Marina. Los miró con tanto orgullo que no pudo contener las lágrimas. Estaban tan bien, tan emocionados por los nuevos desafíos que se acercaban, que ella no sabía cómo expresar la gratitud que sentía. Rodrigo también estaba allí, observando a distancia, sintiendo una calidez en su pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero no se jactaba de ello. Se alegraba al ver que Marina, con su esfuerzo y dedicación, había superado los obstáculos que el destino le había impuesto. Ella ya no era la mujer perdida que había encontrado en las calles, sino una mujer con una nueva visión de la vida, de quién era y lo que podía lograr. Y, más que todo, lo estaba haciendo con la ayuda de sus hijos, que ahora tenían la oportunidad de tener un futuro brillante. Marina y sus hijos apenas estaban comenzando. Habían superado la tormenta, y lo que se abría frente a ellos era un futuro prometedor, construido con mucho trabajo, amor y la certeza de que, incluso en las adversidades, siempre habría una oportunidad de comenzar de nuevo. Y, sobre todo, ella ahora sabía que nunca más estaría sola. Después de tantos años separados, de tantas vueltas que la vida dio, Rodrigo y Marina se encontraron nuevamente. El destino, o quizás la providencia, los trajo de vuelta al mismo punto, pero ahora, con una perspectiva diferente, con nuevas fuerzas, con una nueva mirada sobre lo que realmente importa. Todo lo que habían vivido antes, la amistad, los sueños compartidos, las dificultades enfrentadas, parecía ahora dar un nuevo sentido a esa relación. Esa tarde, sentados en un banco del jardín de la casa que Rodrigo había ayudado a conseguir para Marina, el sonido de la brisa suave y el perfume de las flores alrededor crearon una atmósfera serena. Era un lugar de paz, donde todo parecía estar bien. Pero algo aún faltaba para que, de hecho, ambos se sintieran completos. Rodrigo miró a Marina, que ahora estaba diferente, más fuerte, con una sonrisa genuina en el rostro, pero aún marcada por las cicatrices del pasado. Ella había luchado mucho para llegar hasta allí, para reconstruir su vida, y él, por su parte, se sentía feliz de haberla ayudado a dar ese paso. Pero sabía que aún había algo más que necesitaba ser dicho, algo que fuera más que solo palabras de apoyo o agradecimiento. Entonces, tomó la mano de Marina suavemente, como si fuera un tesoro precioso que quería proteger. La miró a los ojos, con sinceridad y cariño, y le dijo: «Marina, hemos pasado por tantas cosas, pero de una cosa estoy seguro, no importa lo que pase de aquí en adelante, siempre estaré aquí para ti, como un amigo, como alguien que te desea lo mejor, como alguien que entiende la lucha que enfrentaste. No hay distancia, no hay obstáculo que nos haga perder lo que hemos construido hasta aquí. Te lo prometo». Marina, con los ojos llenos de emoción, apretó su mano con fuerza. Esas palabras significaban más que cualquier gesto material. Eran palabras de lealtad, de compañerismo, de un compromiso profundo que, incluso en medio de las adversidades, resistiría. Siempre supo que Rodrigo era alguien especial en su vida, pero ahora, después de todo lo sucedido, sentía que había encontrado algo más que un viejo amigo. Lo veía como alguien que realmente entendía lo que es necesario para superar las dificultades de la vida. Con una sonrisa tímida, pero llena de significado, Marina respondió: «Yo también te lo prometo, Rodrigo. A pesar de todo lo que pasé, de todo lo que perdí, sé que nunca estaré sola mientras tú estés cerca. Y prometo que, independientemente de las circunstancias, estaré a tu lado, tal como tú estuviste a mi lado». Esta promesa no solo es sobre nosotros, es sobre nuestra amistad, nuestra historia, lo que hemos construido juntos y lo que aún podemos construir. Nada nos separará. Esas palabras, simples pero tan profundas, crearon un lazo invisible entre los dos, un lazo que no podría romperse por ningún desafío o distancia. Era una promesa de apoyo, de presencia constante, que trasciende las circunstancias de la vida. Era una promesa renovada, no solo con palabras, sino con acciones, con gestos que perdurarían. A lo largo de los meses siguientes, esa promesa fue puesta a prueba. La vida, como siempre, trajo sus altos y bajos, pero algo había cambiado. Rodrigo, con sus compromisos y su vida agitada, siempre encontraba tiempo para estar al lado de Marina y sus hijos. Su presencia fue fundamental para que Marina siguiera adelante, sin nunca dudar de su capacidad para conquistar la felicidad. Ella sabía que, incluso en los momentos de incertidumbre, tenía a alguien que creía en ella.
Marina también estuvo allí para Rodrigo en los momentos en que él se sentía solo, como si, a pesar de ser exitoso, le faltara algo importante en su vida. Ella le trajo una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba, enseñándole el verdadero valor de la amistad, del vínculo humano y de la importancia de dar y recibir ayuda sin esperar nada a cambio. La promesa renovada que ambos hicieron ese día en el jardín no fue solo sobre palabras. Se concretó en gestos diarios, en pequeñas acciones de cuidado, en intercambios de miradas que decían más que cualquier frase, y en la certeza de que, incluso si el mundo entero se volvía en su contra, siempre tendrían el uno al otro. Y así, la historia de Rodrigo y Marina continuó, entrelazada por esa promesa, por esa renovación de votos de amistad y apoyo. Sabían que, independientemente de las adversidades, lo que realmente importaba era lo que habían construido juntos, una amistad genuina y la certeza de que, con lealtad, perseverancia y amor, podían enfrentar cualquier desafío. Cuando miraron hacia atrás, veían cómo habían evolucionado, cómo sus vidas habían cambiado, y cómo esa promesa, hecha con tanto corazón, lo sostuvo en cada paso. A partir de ese momento, ya no había duda. Su amistad era más fuerte que cualquier circunstancia. Finalmente habían encontrado algo que muchos buscan toda su vida, un vínculo verdadero, capaz de resistir el tiempo, las dificultades y las incertidumbres de la vida. Esa promesa no solo los unió más que nunca, sino que también los hizo más fuertes. Porque, al final, el mayor regalo de la vida no está en lo que se conquista, sino en las personas que encontramos en el camino y en los lazos que, juntos, logramos crear. El sol se estaba poniendo, y la noche se acercaba con un clima templado y acogedor. Era el cumpleaños de Marina, un día especial, el primero en mucho tiempo en el que sentía que la vida le sonreía de una manera genuina. Rodeada por las personas que se importaban con ella, especialmente Rodrigo, no podía pedir más. Pero lo que Rodrigo había preparado para ese momento la dejaría sin palabras. Ella se había vestido con un vestido sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza serena. Los hijos, sonriendo y jugando a su alrededor, estaban felices como nunca. Sentía que, finalmente, las piezas de su vida encajaban, y el vacío que antes la consumía parecía, poco a poco, disiparse. Pero Rodrigo sabía que aún había algo que necesitaba hacer, algo que, sentía, daría el toque final a ese nuevo capítulo en la vida de Marina. Durante la cena, mientras todos conversaban animadamente, Rodrigo se levantó de repente. La música ambiental se detuvo por un momento, y todas las miradas se volvieron hacia él. Una sonrisa sincera se formó en sus labios, y su mirada, llena de cariño, se dirigió hacia Marina. Sabía que ese momento sería importante, tanto para ella como para él. No se trataba solo de un regalo, sino de algo mucho más profundo y significativo. Con calma, Rodrigo habló. Marina, sé que este ha sido un año de grandes transformaciones para ti, y me has permitido ser parte de algo muy especial en tu vida. Pero hoy, quiero darte algo que va más allá de lo que un simple regalo puede ofrecer. La mesa quedó en silencio, la curiosidad se apoderó de los presentes, mientras Marina lo miraba, confundida, sin saber qué esperar. Ya estaba agradecida por la ayuda, por los cambios en su vida, pero eso parecía ser algo mucho más grandioso. Rodrigo continuó. Hay algo en tu historia que siempre me ha tocado profundamente. Tú, siendo madre soltera, pasaste por tantas dificultades sola. Vi cuánto te afectó eso, y cuánto siempre hiciste lo mejor para darle una vida mejor a tus hijos, sin jamás rendirte. Entonces, hoy, en tu cumpleaños, quería mostrarte que tu fuerza y valentía no han pasado desapercibidas. Marina lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no comprendía completamente lo que quería decir. Sintió una mezcla de emociones, entre felicidad e incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, Rodrigo hizo una pausa y, con un gesto suave, le entregó un sobre. Ella lo abrió lentamente, el corazón latiendo más rápido. Dentro, había un documento. Sus ojos, entonces, se abrieron de par en par al leer las palabras que estaban allí. Empezó a entender lo que Rodrigo quería decir. Era una fundación creada en nombre de su madre, que se llamaba Corazón de Madre. La fundación estaría dedicada a ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad, proporcionando apoyo financiero, psicológico y, principalmente, la oportunidad de reconstruir sus vidas, tal como ella lo había hecho. Rodrigo la miró con una sonrisa tierna,
mientras Marina no podía contener las lágrimas. Era un gesto tan grandioso, tan lleno de amor y reconocimiento, que apenas podía creerlo. No solo le había ayudado directamente, sino que ahora estaba ayudando a otras mujeres que pasaban por las mismas dificultades que ella enfrentó, muchas veces sola. Esa fundación sería una forma de perpetuar el legado de su madre, quien para Marina siempre fue un ejemplo de valentía y dedicación. La revelación fue más que un simple regalo. Era un acto de solidaridad, un reconocimiento de la lucha y el dolor que Marina enfrentó a lo largo de los años y una forma de honrar la memoria de su madre. También era la prueba de que, cuando ayudas a alguien, el impacto puede ser mucho mayor de lo que imaginas. Rodrigo no solo quería transformar la vida de Marina, sino también hacer una diferencia duradera para muchas otras mujeres. Marina, sin palabras, lo miró con una gratitud inmensa. Las palabras que salieron de su boca fueron suaves, pero llenas de emoción. Rodrigo, no sé ni qué decir, esto es más de lo que jamás imaginé. Siempre supe que tenías un corazón generoso, pero esto es algo que va más allá de todo lo que podría pedir. Ahora, además de reiniciar mi vida, sé que puedo ayudar a otras mujeres, otras madres, como mi madre lo hizo por mí. El ambiente estaba cargado de una profunda emoción. Todos alrededor de la mesa sintieron el peso de ese momento. La historia de Marina, que parecía haber estado marcada por pérdidas y luchas, ahora tomaba un nuevo rumbo, una nueva perspectiva. Y lo que más la conmovía era saber que no estaba sola en ese camino. La sonrisa de Rodrigo fue la única respuesta que ella necesitaba. Sabía que, al hacer eso, no solo le estaba ayudando a ella, sino también dejando un legado de compasión y esperanza. Y, al mirar el rostro emocionado de Marina, se sintió agradecido por tener la oportunidad de ser parte de su historia de una manera tan transformadora. Mientras la noche seguía, y el brillo de las estrellas iluminaba el cielo, todos en la sala sintieron una sensación de renovación y esperanza. La vida, con sus giros y desafíos, le estaba ofreciendo una nueva oportunidad a Marina, no solo para ella, sino para tantas otras mujeres que ahora tendrían la oportunidad de reiniciar. Y todo eso se debía a un gesto de amor genuino y a una amistad que superó el tiempo y las adversidades. En ese cumpleaños, Marina no solo recibió un regalo material, sino un regalo que transformaría su vida para siempre. El final, inesperado y emocionante, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para todas las mujeres que, como ella, merecían una segunda oportunidad.